Hay futbolistas que deslumbran con su técnica, ¿verdad? Y luego están otros, como Martín Palermo, que escriben su propia leyenda a base de pura voluntad. Vamos a adentrarnos en la increíble historia de un delantero cuya carrera fue literalmente una epopeya de película. Miren, para entender a Palermo, no hay que empezar por su habilidad con la pelota. No, hay que empezar por su espíritu, uno que era simplemente inquebrantable. Parecía tener un pacto con el destino, donde la agonía, el sufrimiento, era nada más que el combustible para sus hazañas más grandes. Se decía de él que no sabía gambetear, que no era un virtuoso, pero ¿saben qué? Terminó rompiéndole la cintura a la lógica. Esta es la crónica de un hombre que regresó de las tinieblas, de las lesiones y del escarnio mundial para alcanzar un estatus de leyenda total. Y bueno, el primer gran capítulo de esta película nos lleva hasta Tokio, un escenario donde un joven Palermo y su Boca Juniors se preparaban para nada más y nada menos que desafiar a los dioses del fútbol. A ver, pongámonos en situación. La final de la Copa Intercontinental del año 2000, un verdadero David contra Goliat. Por un lado, el Real Madrid de los Galácticos, o sea, el equipo más famoso del planeta, y por el otro el protagonista de nuestra historia, un Boca Juniors lleno de pasión, con una generación de jugadores que era de verdad irrepetible. Y lo que pasó después fue de no creer. En apenas 6 minutos, Martín anotó un doblete histórico que dejó al equipo blanco en estado de shock. 2 golpes, así, certeros, que silenciaron al mundo y pusieron a Boca en el camino a la gloria. Y aunque el Madrid intentó reaccionar con todo lo que tenía, Boca aguantó. Aguantó con una pasión y un dramatismo inolvidables para proclamarse campeón. Con esa victoria, Palermo se consagraba, ahora sí, a nivel mundial. Pero claro, la historia de Palermo no es solo de triunfos, para nada. También conoció el abismo. Su carrera fue un guión cargado de tragedias, una prueba constante a su fortaleza mental y física. 3. Ese es el número de penales que falló Ta en un mismo partido de Copa América. Un momento terrible que le trajo el escarnio a nivel mundial y que, seamos sinceros, hubiera hundido la carrera de cualquier otro futbolista. Y a ese episodio se le sumó un verdadero vía crucis de lesiones devastadoras. Se rompió los ligamentos justo en el mejor momento de su carrera. Pasó meses interminables recuperándose. Parecía que su propio cuerpo le estaba diciendo que se detuviera. Pero es que justo ahí es donde estaba su esencia. Como un gladiador abandonado a su suerte en el Coliseo, Palermo siempre encontraba la forma de levantarse. De hecho, es que llegó a marcar goles con los ligamentos rotos. ¡Una locura! Y después de tocar fondo, el destino le ofreció una oportunidad de redención. Años después, y de la mano de Diego Maradona, viviría uno de los regresos más épicos que se recuerdan en el fútbol. La situación era límite. Eliminatorias para el Mundial de 2010, partido contra Perú. Argentina necesitaba ganar sí o sí para mantener viva la esperanza, pero el partido estaba empatado y el tiempo se acababa. Y en ese momento, bajo un diluvio épico en Buenos Aires, en el último suspiro del partido, apareció él. Palermo empujó un balón sobre la línea para desatar una locura total y salvar a Argentina de la eliminación. Un gol que no fue un gol, fue un milagro. Pero el destino le tenía reservado un último acto de gloria. Ya en el Mundial de Sudáfrica, en el partido contra Grecia, entró al campo y tras un rebote, mandó el balón al fondo de la red. A sus 36 años alcanzaba el éxtasis de marcar en una Copa del Mundo. Con su carrera ya llegando al final, es momento de analizar el legado que dejó Palermo. Un legado que va mucho, pero mucho más allá de los goles, y se convierte en un verdadero símbolo de perseverancia. Es que el legado de Palermo es inmenso, y no se mide solo en récords, como ser el máximo goleador en la historia de Boca. No, se mide en el símbolo que representa, la prueba viviente de que, incluso en el fútbol de hoy, los cuentos de hadas todavía son posibles. Al final del día, la lección definitiva de su carrera es esta. Su verdadera grandeza no estaba en sus pies, sino en su increíble capacidad para sobreponerse a cualquier adversidad, a lo que fuera. Ese poder de conexión con la gente es lo que lo hizo tan especial. Su atractivo iba más allá de la cancha. El público no solo admiraba al goleador, sino al hombre que personificaba la lucha y esa capacidad de nunca, jamás rendirse. Y cerramos este análisis con una pregunta que da para pensar. Con una carrera tan llena de drama, de tragedia y de gloria, ¿podría ser Martín Palermo el delantero más carismático en la historia del fútbol argentino? Si Palermo es leyenda para ti, deja tu like, suscríbete y comenta.